lo que pasa con la polémica de OSDE? ¿Qué pasa con esta obra social, con esta prepaga que a nivel nacional recauda 82.000 millones de pesos? Atención, atención porque es un tema durísimo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero, es la obra social con mayor cantidad de usuarios que han presentado reclamos en defensa del consumidor. Entre 2018 y 2019 acumuló más de 250 denuncias, lo que la posiciona en un puesto de privilegio entre las obras sociales. Ahí vemos, este es el cuadro, estos son los datos relevados por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Según la información oficial, la categoría que se lleva la mayor parte de objeciones de los afiliados es la negativa o la falta de cobertura total de la prestación que está comprometida, que la gente paga. La falta de información relevante para el cliente o también para el beneficiario y la falta de cumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación médica o de la cobertura de la medicación prescripta, que esto pasa muchas veces. Según iProfesional, que es un sitio relevante para profesionales y empresas, en julio de este año, la prepaga OSDE no dejó de acumular cuestionamientos a pesar de la pandemia. La firma en cuestión, cuyo número de facturación reconoció más de 82.000 millones en recaudación, tiene una reducción de hasta un 70% en estos tiempos de COVID de las prestaciones. OSDE, atención, OSDE basa su negocio en la tercerización de las prestaciones. Carece de una estructura propia, por lo que su nivel de gastos no sufrió incrementos como viene ocurriendo en los establecimientos sanitarios, donde si baja la demanda no tiene ingresos. Sin embargo, este problema OSDE no lo tiene. Tiene más de 2 millones de afiliados en todo el país. Los servicios dependen de tercero para responder a los contagios. Y como si todo esto fuera poco, en las últimas semanas, sobre todo en el interior del país, así en provincias como las de Jujuy, comenzaron a reclamar una mejora en los aranceles que está abonando la prepaga. Por ejemplo, ¿qué dicen los prestadores, o sea, los médicos? Están pidiendo un 15% más de arancel. ¿Qué hizo OSDE? Hizo una gestión ante el gobierno para que les permitan un incremento en lo que le cobran a los afiliados y de esta manera van a poder amortiguar la solicitud de los prestadores. Básicamente van a trasladar el costo que le están reclamando los prestadores a los beneficiarios. O sea, el afiliado de OSDE, aquella persona que juntó unos pesitos para tener una mejor cobertura, para brindarle un mejor servicio de salud a los suyos, va a tener que pagar el incremento que OSDE no le está pagando o lo que no les va a pagar a los profesionales. Que sí, en estos momentos estamos con dos inconvenientes, si se podría decir. Una es que, bueno, no escapa de las generales de todas las obras sociales, donde estamos con aranceles muy atrasados. Que, digamos, el costo de los análisis está siendo muy bajo aún en las prepagas, que es un poquito mejor que en las otras obras sociales. Y el otro gran inconveniente que estamos teniendo con OSDE, que hemos recibido reclamos de nuestros laboratorios diciendo que hay, sobre todo en los análisis para COVID, en las PCR para COVID, en donde se está direccionando a los pacientes a ciertos laboratorios, lo cual a nosotros como Colegio de Bioquímicos nos genera muchos problemas, porque nosotros tenemos un lema y una filosofía dentro del colegio, es que el paciente tiene que elegir libremente con qué profesional atenderse. Estamos en un conflicto por incumplimientos contractuales, eso es lo que hemos denunciado en algún momento. Básicamente lo que se exige o lo que pretenden los oftalmólogos es que haya una justa apreciación de sus honorarios, de los valores que cobran por las prestaciones, además de otras exigencias como son que la obra social reconozca, cubra los elementos de seguridad en esta época de pandemia para todos tipos de prestaciones y no para solo aquellas que son de urgencia, como así lo expresó la obra social al momento de cubrir, de notificar a los oftalmólogos. Ellos tienen un sistema de notificación interno que se llama intranet. Ahí notificaron que solamente se cubrirían 5 prestaciones que son de urgencia, que no son las habituales. Bueno, los oftalmólogos son
están necesariamente expuestos por el tipo de prestación que cubren, a lo que se suma que el primer médico contagiado del que por lo menos tenemos noticia ha sido un bujano, un oftalmólogo. Así que ambos reclamos están puestos en el tapete. En lo que nosotros respecta como odontólogo, no tienen muchos, no tengo mucho, yo no de los honorarios a mí no me da lo mismo una obra social sindical que un OSDE. Con OSDE tuvimos algo que primeramente no querían reconocer, lo que nosotros llamamos equipamiento de protección personal, después sí lo empezaron a reconocer, pero mientras estuvo cortado, o no querían reconocerlo, el paciente OSDE venía y decía, no, pero a mí me han dicho en OSDE que yo no tengo que pagar, y no es así, o sea, que no lo quieras reconocer, yo sin esto no te atiendo. Claro. Si no debería atenderte, si no tengo puesto el equipo de protección personal, porque me protejo yo y te protejo a vos. Entonces, si la obra social no lo quiere pagar, lo tenés que pagar vos. No tiene convenio con ninguna institución, ni con Círculo, ni con Asociación Odontológica Jujeña o con Asociación Ledesmense. Ellos hacen contratos individuales. Y si te gusta te quedás, y si no te gusta te vas. Y si llegás a cobrar o a hacer algo, ellos tienen la potestad de mañana sacarte del padrón de prestadores y ya no son más padrón, no son prestadores. El colegio de psicólogos no entra con OSDE. OSDE tiene un padrón de prestadores que ellos tienen así de manera cerrada. OSDE tiene un coseguro. ¿Y de cuándo? Lo establece la obra social, depende de cada plan, que puede rondar entre casi 300 pesos más o menos por sesión, por ejemplo en el caso de psicología. OSDE paga por un lado como obra social y por otro lado el socio paga por sesión de acuerdo a su plan. ¿OSDE está proveyendo de todos los elementos de bioseguridad? En realidad, en mi caso y como muchos psicólogos, nuestra bioseguridad fue a la atención online. Al principio costó, porque fue todo un movimiento que hicimos en toda la Argentina para que reconozcan las atenciones de telepsicología. Después de un tiempo se pusieron a la par de la pandemia y de COVID, y empezaron a reconocer las atenciones online. Falta de provisión de medicamentos, alguna cuestión, alguna suma que se le cobra indebidamente y que el usuario acude a la superintendencia para saber si debe ser así o no. Acá se lo asesora y si corresponde se hace el reclamo. Yo lo que recomendaría a cada afiliado es acercarse. Si ese afiliado no quiere venir, también puede hacer el trámite por los medios que ya estamos utilizando. Si es un afiliado que tiene algún tipo de riesgo o una persona que entra dentro de los grupos de riesgo, yo le recomendaría que haga y utilice los canales virtuales. Siempre va a tener respuesta en el menor tiempo posible, y cuando se trate de un caso urgente, va a ser inmediata la respuesta.